recibe ingresos por arriendo, dividendos, pues le tocó por todo. A Dios gracias, solo hasta 25 salarios mínimos. A Dios gracias. Señores, ¿sí? El antes y el después se podría partir a partir de la ley 1753. Sí. Porque yo diría que si es antes no había... Solo salud y pensiones. Y después, salud, pensiones, pero sobre el 40. Yo sí haría eso, doctor Carlos, que si hay un antes y un después. Antes de la ley 1753 del 9 de junio del 2015, usted podía aportar salud y pensiones sobre lo que quisiera, si declaraba renta. Pero a partir del 9 de junio del año 2015 se parten dos, y a partir de esa fecha aplíquele el 40% de presunción sobre el valor mensualizado de sus aportes. O sea que sí hay un punto de quiebre, toda la razón. Veamos el otro oficio, sensibilización. Le llega esto a la empresa, miremos, ¿qué le dice este oficio? Mire, está liquidando y pagando sus aportes a la seguridad social correctamente. Somos la UGPP, entidad encargada del adecuado, completo y oportuno pago de las contribuciones para fiscales de la seguridad social, salud, pensiones, riesgos, SENA. Queremos invitarlo con esto a que evite que sanciones. Y nos da como los tres principales tips, píldoras para que usted no tenga problemas. Afilie bien, ya aprendimos. Uy, consultar el ROAF. 2, pague qué, a tiempo, y pague qué. Afiliar bien no es tarea fácil. Mañana yo les pediré un favor. Nuestro compañero de 1600, yo no le puedo decir, mañana toma una muestra con el 96% de confianza y 5 de error de las 1600 hojas de vida, deben salir unas 42, pero eso es mucho, entonces de pronto baje a 90 y suba 10% de error, eso le da por ahí unas 20. Pero él tiene que ir a mirar las hojas de vida, 20 hojas de vida, y mirar que todos tengan un formulario de salud, pensiones, riesgo de caja. O si no hay formulario de salud y pensiones, debe haber una certificación de salud y de pensiones, una consulta en el ROAF y un contrato de trabajo con el otro sí. Sucede que la UGPP ha hecho fiestas en esto, ahorita lo vamos a ver, que es que el tipo era exonerado de pagar pensiones porque es extranjero protegido en su país de origen. Uy, qué chévere, el profesor Suzuki de la Facultad de Gastronomía, experto en sushi. ¿Qué teníamos que tener en la hoja de vida? Una certificación japonesa traducida al idioma español, visada por el cónsul de Colombia en Japón y apostillada en Colombia. ¿Lo teníamos? UGPP a todos a pagar pensiones. Yo no, ¿quién le dio por meter a Suzuki? Hoy el consejo, ¿cuál es? ¿Tiene un extranjero? Cotice pensiones, no me ponga a buscarse problemas, porque es más camello pedir la certificación todos los meses que es que no cotizo pensión todos los meses. Sí, porque es que usted puede estar certificado el mes pasado y este mes no. Claro que con una que tenga, pues la UGPP depende del auditor de pronto. Pero ¿qué tal que el tipo no esté protegido? Pero le voy, que yo no cotizo pensiones porque es que pensionado. Entonces, ¿qué tengo que mostrarle a la UGPP? Resolución de pensión de vejez. Y cuando uno le pide al tipo, bájese la resolución de pensión, y le trae uno y ve uno por la cual se concede una pensión de sobrevivientes. ¿Cómo queda uno cuando ve que es sobreviviente si no es vejez? Prof, porque si usted tiene pensión de sobrevivientes, tiene que cotizar para vejez. Voy a coger aquí. ¿Tu nombre? Una manita que nos vamos a casar, Martica, no sea tan indiferente conmigo. Nos vamos a casar con Martica. 5 años de sórdido amor. Y Martica, ¿qué? Falleció. Entonces a mí me quedaría pensión de ¿qué? Sobrevivientes. Y aparece en mi vida Rosalvita. Uy, divina Rosalba, pobre viudo, me vio triste. Y vivimos 5 años de sórdido amor y Rosalvita murió. Yo podría tener 2 pensiones de sobrevivencia y cuando llegue a Cuchito, que ya no me falta mucho, tendría la de vejez. O sea que vejez y sobrevivencia son compatibles. Son compatibles. Y sucede que en la UGPP mucha gente tenía sobrevivencia y no cotizaba que porque ya era pensionado. Ajá. Asignación de retiro de fuerzas militares. Eso lo tiene mucho de la policía. La asignación de retiros es coherente o compatible con la pensión de vejez. ¿Cómo así?
O sea que si el tipo tiene asignación de retiro de fuerzas militares, también tiene que cotizar vejez, sí, y puede tener las dos. Es más, si el tipo es pensionado de fuerzas militares, Ecopetrol, Magisterio, Padre de la Patria, y está en nuestra empresa, puede tener las dos pensiones. Son dos sistemas diferentes. O la UGPP nos fregó. Digamos, mirando hacia abajo, ustedes pueden decir que cada uno de estos temas los daría para hablar, pero yo estoy hablando rápidamente. Primero, no paga por el tipo de cotizante que. ¿Cuál es el tumbe más fácil? Aquí lo dicen. El empleador paga por su empleado utilizando un tipo incorrecto de cotizante. Ejemplo, el empleador paga como si fuera aprendiz del SENA cuando no tiene que contrato de aprendizaje. O tiene el contrato, pero en el SENA ni conocen a ese señor. ¿Cómo así? Si ese no estudió aquí. Contratos falsos. Así. La UGPP no pide el contrato, pero lo valida contra la entidad docente. Seguimos. 2. Señores, se favorece de beneficios de ley sin cumplir con qué. Por ejemplo, todo el que devengue salario integral. ¿Cuánto es el mínimo salario integral en Colombia? 13 mínimos, ¿cierto? Que serían 10 salariales y un 30% prestacional. Por lo tanto, el que tiene salario integral puede decir que es exonerado de pagar aportes por aquello del decreto 1828 del 2013, reglamentario del artículo 25 de la 1607 del 2012, que dice que todo trabajador que devengue menos de 10 mínimos no cotiza salud, ni SENA, ni ICF, si su empresa es exonerada de aportes. Sucede que si usted marcó integral, usted tiene que devengos 13. ¿Sí estoy siendo claro? Es más, abogados presentes, una levantadita de mano, voy a hablar bien. Usted nunca entró a clase de salarios, ¿cierto? Porque es que en derecho uno entra a salarios o no entra a devengos, ¿cierto? ¿Usted entró a clase de devengos en la universidad? No. Uno entró a salarios. Uno entró de pronto hasta billar, todos los alza uno. Pero uno a devengos, no. Y si le pregunto a uno de nuestros tributaristas acá, tributaristas, contadores, por acá, vamos, ¿entraste a clase de devengos? Sí, con la profesora de tributario. ¿Y qué le dijo que eran devengos? Devengos es todo lo que recibe el trabajador, sume los salarial más los no salarial. O sea que el salario integral devenga más de 10 mínimos. 3. ¿Es exonerado? No. Y eso eran felices allá en la planilla. Integral, exonerado. Vale, si usted marcó integral, ya no es exonerado. Uy, tenaz. Sigamos. Utiliza que una tarifa incorrecta. ¿Cómo así? Luego, en pensiones no todos cotizamos el 12%. Perdón, el 16%. No. Hay gente que cotiza ¿qué? El 26%. ¿Y quiénes? Los que están en actividades ionizantes. ¿Ionizantes cuál sería? Ya hacemos un ejemplo, y hago un ejemplo rápido. Ionizantes, cancerígenas, altas temperaturas, minería en socavón. Y por el sector público, bomberos, controladores de vuelo. Hago un paréntesis, en la sabana estaba dictando a los controladores de vuelo y yo les dije, ¿ustedes cuál riesgo? Si se equivocan, el que me cae es. A no ser que le caiga encima la torre y que está muy de mala, casi me sacan por una ventana. Entonces, bomberos, controladores de vuelo, guardianes del IMPEC y los del CTI, ellos son 26%. Y la mayoría de esos están ¿en dónde? Cuando ustedes llegan a la edad que yo tengo, uno se pregunta, ¿estudié lo que debía haber estudiado? Y yo llegué a la conclusión de que no. Yo debía haber sido imageniólogo. Miren, ¿cuántas vacaciones tiene un imageniólogo? O sea, el que hace rayos X. ¿Cuántas vacaciones tiene? 2. ¿Cuánto trabaja al día un imageniólogo? 6 horas. Ellos no tienen jornada de 48, sino solo de 36. ¿Cuántas vacaciones? 2. ¿Cómo se pensiona un imageniólogo? 1000 semanas, no como nosotros 1300, 1000. Y por cada 60 semanas adicionales a las 1000 se quita un año. ¿Cómo así? O sea que con 1120 a los 60, con 1600 a los 52, con 1720 a los 50 años. ¡Uy! ¿Y qué hace un imaginiólogo todo el día? Mamografía. El paraíso, señor del paraíso. O sea que nos equivocamos con unos estudiantes de contabilidad que ingeniería, cuando debía haber estudiado imagen. ¿Cómo la pasaría uno de bueno? Entonces, yo ni cobraba, creo. Conclusión, ¿ustedes creen que todas las empresas cotizaban el 26? Se quedaron pensando en estudiar imagen. ¿Qué más tenemos acá?
no calcula correctamente el qué. Y miren ejemplos, el empleador no incluye dentro del cálculo del IBC algunos pagos que le realizan los empleados porque considera que estos no son qué. Como por ejemplo las horas extras. ¿Ustedes creen que las empresas pagaban sobre el sueldito pelado? Solito. La parte, sueldo. No metían horas extras, dominicales, festivos, no metían recargos por jornadas nocturnas, viáticos permanentes, ni las comisiones en venta, ni las bonificaciones por cumplimiento de meta. Tengo hasta un laboratorio farmacológico, no digo el nombre, que rifaron, no, que el mejor vendedor le dieron un Mercedes-Benz convertible. Hasta les digo cómo era la cosa. El Mercedes lo pusieron en la plazoleta y toda la fuerza comercial entraba todos los días y le daban, eso era un ritual, pico al capó y uno le decía, serás mío, ya vender. Y un tipo fue el mejor vendedor. ¿Y qué le dijo cuando le entregaron el carro? Un carro no salarial, y él firmó para que le hicieran ¿qué? El traspaso. Y una vez tuvo el traspaso, ¿qué hizo? Cogió a nuestro abogado de cabecera y le dijo, señores, me acaban de pagar una comisión en venta en especie. Por lo tanto, cesantías de interés, el carrito costaba 138 millones. Y claro, tenía razón, usted puede colocar que entregó un carro a su fuerza comercial no salarial, si eso es salario. No que se lo dio al mejor vendedor por cumplimiento de una labor. Conclusión, en nuestro medio pululan los ejemplos de gente que pagaba solo sobre el sueldo. Pero sigamos mostrando ejemplos. Mire este, el empleador no incluye dentro del cálculo del IBC lo que le pagó al empleado por vacaciones que compensadas. ¿Las vacaciones compensadas son base de salud, pensiones? ¿Qué opinan ustedes? No. ¿Son base de riesgos laborales? No. ¿Son base de parafiscales? Sí. Por lo tanto, las vacaciones compensadas, que son dos, ¿cuáles? En vigencia del contrato. ¿Y cuál otra? A la terminación del contrato laboral, las dos son base de ¿qué? Parafiscales. ¿Y será que la gente las incluye? Nadie. Tú sí, porque estás muy juiciosa, pero ¿y sabe por qué no la incluían? Claro que está juiciosa, como ella fue esposa mía, muy juiciosa. Señores, sucede que en la mayoría de empresas lo echaban a usted hoy 18 de julio y le salía la liquidación definitiva por allá el 3 de agosto, que porque el puesto era muy complicado, porque la norma dice que es inmediato, pero la jurisprudencia ha dicho que si el cargo es muy complicado, pues puede usted tomar unos días. Pero sucede que usted lo retiraban en la planilla hoy 18 de julio y cuando le salían el 3 de agosto las prestaciones, ya que decía uno, ya pagué la planilla, tocaría hacer una planilla N de ajuste. ¿Eso lo hacíamos? No. De pronto tú que has sido muy juiciosa, espero que sí, pero la mayoría no lo hacían. Y entonces la UPP que encontró que todos los que lo echaban a uno y le pagaban a uno las vacaciones compensadas porque en terminación del contrato no las incluían, porque normalmente las compensadas en vigencia, sí. Sigo otro ejemplito. El empleador no incluye dentro del cálculo del IBC lo que le paga al empleador como pagos no ¿qué? Cuando estos superan ¿qué? Ley 1393 del 2010. Miremos eso un poquito más detallado porque tiene tanta implicación que tocó abrir la ley que 13, pero no la abramos. Tú tranquilo, abramos más bien un concepto. Entonces, yo aquí le estoy enseñando buenas manos. Vamos a mirar un momento ¿qué? Vamos a mirar ¿qué? Norma. En norma vamos a irnos a UGPP y vamos a abrir el concepto, hablemos ahí el concepto, no ese, uno que dice interpretación del artículo 30, no sé si lo ven por ahí. Concepto 10, el que de arriba. Muy bien, sale la ley que 1393 y en su artículo 30 dice, sin perjuicio para otros fines, los pagos no salariales que superen el 40% del total de la remuneración serán incluidos en el IBC. La redacción del artículo 30 no es así, ya lo vamos a leer en verdad como es. Pero esto ya es interpretación, me va a tocar abrir el 30 directamente para mirar cómo quedó bien redactado, porque la falla no es el concepto, la falla fue el que redactó el artículo 30. Si lo hubieran redactado bien, no estaríamos metidos en Dios. Entonces, perdón, nos tocó irnos a la ley que
Por ahí dice normas, métete en el 2010. Encontró el 2010 y vétete a ley 1393 y ve a buscar el artículo 30. Miren que este caballero cómo ha aprendido. Y artículo 30, ¿cómo busca el artículo 30? Coloca control F, artículo completo. Muy bien, esa es una buena maña. Miren, 30, enter y lo va a buscar solito. Ya lo encontró, voy a leerlo. Miren lo que dice el artículo 30. Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la ley 100 del 93, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de ¿qué? Oiga, qué chévere. ¿Y dice algo más? No. Si uno lee ese artículo, cierto que no queda. Yo diría que el más redactado es ese, porque uno dice sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos de los artículos 18 y 204. ¿Esos artículos de qué son? De salud, pensiones y riesgo. O sea que esto solo sería para salud, pensiones y riesgo. Los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser ¿qué? Y si son superiores al 40, ¿qué? La norma y no dice nada. Es más, cuando no dice nada, uno en derecho, ¿qué le dijeron? Vaya y miren qué capítulo está la norma para entender el contexto de la norma. Entonces, miremos arriba de dónde viene. Ay, mírenlo. Medidas en materia del control y la evasión de cotizaciones y aportes. Pero el articulito solo no nos dice nada. Entonces, abramos el concepto de interpretación que ahí lo tenías. Gracias. Muy querido, que me ha ayudado mucho. Esto ya no es lo que dice la norma, es el concepto de quién. ¿De cuál ministerio primero? Dice así: aportes a la seguridad social, límite de la desalarización, interpretación del artículo 30 de la ley 1393, para efecto del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, los empleadores al momento de efectuar la liquidación y pago de aportes a la seguridad social deben verificar que los pagos no constitutivos de salario, de acuerdo con la definición que los mismos establece el artículo ¿qué? ¿Cierto que la ley no decía nada de eso? 128, no superen el tope del 40 del total de la remuneración. De ser así, ¿cómo así? Se pasen del 40, las sumas que superen dicho monto se tendrían en cuenta como parte del IBC para salud, pensiones y riesgos. ¿Cierto que no se entiende muy bien? Entonces uno dice, ejemplo, miremos un ejemplo. Y al último está un ejemplo. Vamos a mirar el ejemplo que nos trae. ¿Hay algún psicólogo presente? Una levantadita de mano, psicólogo. Es que para poder entender esto necesitamos psicólogo. No hay ningún. ¿Por qué no levantó la mano? Bueno, ¿hay psiquiatra? Es que yo pensé que levantaste la mano, te teníamos que abrazar y decir, ay, un poquito arriba, un renglón. Listo, miren el ejemplo. Un trabajador que, dependiente, recibe por concepto de salario básico mensual el valor de ¿cuánto? 1 millón. Y además recibe un pago no constitutivo de salario de ¿cuánto? Digamos que esos 800, ¿qué le ponemos? Hagamos aquí un ejemplo. Voy a decir 10 cosas que en algunas empresas no son salariales, porque el nombre no dice nada. Para que algo no sea salarial, o la misma ley lo define, o hay que cumplir 3 principios sine qua non. ¿Cuáles son los 3 principios? Que esté por escrito como un acuerdo de las partes. Eso es necesario para que sea no salarial. Segundo, que no esté condicionado su pago en manera alguna al cumplimiento de una meta. Y 3, que sea que mera liberalidad del empleador, es decir, que en cualquier momento pueda ser revocado unilateralmente por el empleador y que no sea exigible por quién, por el trabajador. Si esas 3 cosas se cumplen, no es salarial. Entonces miremos, levantamos la mano y yo no digo en qué empresa, y el que no levante la mano en ninguna de las 10 no se me traumatiza. Hablemos. ¿Alguno de los presentes tiene prima, bonificación o auxilio de pescado o Semana Santa? Volteo a mirar. Mire, sí, uno, Semana Santa, bien. ¿Alguno de los presentes tiene bonificación o auxilio por calor? ¿Por localización, que se llama en algún lado? No es lo mismo ser cobrador en Bogotá que en San Vicente del Caguán. Y que de pronto uno vaya a cobrar y le digan, ay, el jefe está en Cuba, pero usted sabe que él, ¿cómo paga? Entonces uno no vuelve a aparecerse, ¿cierto? Prima de disponibilidad. ¿Quién tiene bonificación a prima de disponibilidad? Le dieron un celular y un computador y nos volvimos disponibles al gratín, ¿cierto?
No le conteste uno al jefe a las 10 de la noche el WhatsApp y al otro día quién se lo aguanta. En mis tiempos uno se iba de la oficina y si lo iban a interrumpir le pagaban a uno. Tanto que uno se dormía vestidito y la señora cuando le mandaba la mano le decía, estoy disponible para la empresa. ¿Sí? Bueno, prima, vamos, bonificación, auxilio, como eso, quinquenio, bonificación por quinquenio, ninguno quinquenio. Quinquenio era que cada una, o sea que ustedes cumplen 5 años en la empresa y ni la medallita, ni el abrazo. En mis tiempos eso iba, a los 5 años iban acompañados de un bonito, medio mínimo, uy no, estoy quedando mal aquí. Señores, ¿quién de los presentes tiene prima de antigüedad o bonificación de antigüedad? ¿Quién de los presentes, voy a preocuparme, tiene prima de vacaciones? ¿Prima de vacaciones? ¿Ninguno prima de vacaciones? Miren, si ven ese bronceado de mar. En cambio, los demás con bronceados habaneros, uno aquí en la terraza de la casa. Oiga, grave. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Yo tuve una gran oportunidad que entré al Seguro Social en el 82. Fui jefe de afiliación de esa gran institución, pero yo preguntaba desde 1980, pero en el 84, a los 22 años. Pueden hacer el cálculo. Y a los 84, esto que estoy preguntando, yo lo preguntaba, y usted viera los auditorios, esos de Antana, prima de carnaval, y no en Barranquilla, no, en Cali, no sé, y quinquenio, eso todo. Bueno, sigo. ¿Quién tiene auxilio de matrimonio? Oiga, ahora sí me preocupé. Ahora, aunque voy a necesitar al psicólogo, hoy yo, prima de gafas, auxilio de gafas. ¿Tampoco gafas? ¿Sabe qué? Este ejemplo a ustedes no nos va a afectar para nada, por lo que veo. En la sectora, vuelvo al ejemplo. ¿Qué entonces le pongo a los 800? Bonificación de pescado, que fue el único que la ganó, 800.000. Entonces los 800.000 sería un valor no que. Y para que sea no salarial, ¿qué tenía que estar? Por escrito, convencional o contractualmente. 2, no estaba condicionado de manera alguna a una productividad. Y 3, mera liberalidad del empleador. Por lo tanto, 800, ¿qué dice entonces esta norma? Coja lo salarial más lo no salarial y súmelo. ¿Cuánto da eso? Eso lo llamamos ahora total remuneración. Ustedes dirán, ¿por qué no lo llamamos debencos? Porque esto es protección social, estamos hablando de IBC. Salarios es de los abogados y debencos es de los tributaristas, sobre la misma nómina. Uy, qué confusión que hemos hecho a los de personal, ¿cierto? Si están con el abogado, le habla salarios. Si están con los de protección social, el IBC. Y si están con los tributaristas, estarán hablando de vengo. Oiga, qué tenaz, es lo mismo y no es lo mismo, porque todos son diferentes. Oiga, tenaz. ¿Cuánto suma lo salarial más lo no salarial? Según la norma le aplico el 40, ¿y cuánto me da? ¿Se pasó? ¿Cuánto se pasó? Por lo tanto, los 80 se lo suman lo salarial y esa será su nueva base para salud, pensiones y que, o sea que sería 1.080.000. ¿Eso lo cumplíamos? ¿Ustedes qué creen? No lo cumplíamos. Y es más, sale otro concepto del 2013, nos vamos al 2013, ¿ya saben dónde, sí? Nos vamos al 2013, ese era el concepto de ¿qué ministerio? Vale la pena mirar el del Ministerio de Trabajo. Entonces nos vamos a ¿cuál? Tú ya sabes, ¿cierto? Te vas, cierra ese. ¿Lo vio? Ah, ya lo vio usted. En mi trabajo 2013, ese. Señores, les tengo otro concepto. Concepto 147.921. Miremos, bajemos. No, hay. Primero lo que dice la norma: sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la ley 793, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Eso es que, tácitamente, el artículo 30 de la ley 393. Entonces, bajemos. A mí me gusta que dice, esta norma es clara en establecer una prohibición en el sentido que eso solo es para salud, pensión y riesgo. Bueno, uno dice, pues sí, clara sí es. Bajemos. Mire, a mí me gusta aquí, con el fin de determinar el alcance de la expresión pagos no salariales, contenida en el artículo, ¿qué nos dice esta norma? Bajemos. Aquí. Quiero que ustedes mismos lean el concepto del ministerio. ¿Qué son pagos que no constituyen salario?
No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de la empresa de economía solidaria y lo que reciben dinero en especie no para su ¿qué? Beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para ¿qué? Desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco lo son las prestaciones sociales de que tratan los artículos 8º y 9º, ni los beneficios auxilios habituales ocasionales acordados convencional o contractualmente otorgados en forma translegal. Si uno empieza a leer esto, empieza a asustarse, porque sucede que empiezan a decir que no es salario los viáticos accidentales, que no es salario los viáticos permanentes en gastos de transporte y en gastos de representación, que no son salarios, las sumas que reciben no para mejorar su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, que no son salario, no es salario el auxilio legal de transporte, que no es salario los viáticos accidentales, que no es salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe del empleador, la suma más que contractualmente recibe y los aportes voluntarios en pensiones por parte del empleador. ¿Conclusión? No, hay una definición de salario y casi que todo lo demás no es salario, o sea que como que quedamos con dos casillas, o es salario o qué. Y miren que el que lo está diciendo es el Ministerio de qué. Bajemos, que esto aquí, sigo, no lo leo más porque ustedes, pero sigo, ustedes se lo van a leer en una noche insomnio, mal acompañados. ¿Y por qué? Porque entre comillas, les tengo una buena noticia, el año entrante va a subir la licencia de maternidad y paternidad, entonces mejor lean estos tiempos, no se pongan a ver otras cosas. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, más. Oiga, suena eso mal, yo me... Tranquilo, sigue. Ay, súbete un poquito. Ay. Conclusión, en este orden de ideas y para efecto de cumplimiento a lo expuesto en el artículo 30 de la Ley 393 del 2010, los empleadores al momento de efectuar la liquidación y pago de aporte a la Seguridad Social deben verificar que los pagos no constitutivos de salario, de acuerdo con la definición que de los mismos establece el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, no superen ¿qué? El tope del 40. Y ya vieron que en el 40 ¿qué metió? ¿Qué vieron que metió en el 40 para calcular? Todo. O sea que lo único que no mete es la indemnización, adiós gracias. Y entonces nos dicen, del total de la remuneración, de ser así, las sumas que superen dicho monto se tendrán en cuenta como parte del IBC. A manera de ejemplo, miremos el ejemplo que nos hace ahora el Ministerio de qué. Entonces, un trabajador dependiente recibe 1 millón y además recibe un pago no constitutivo de salario por 800.000, siendo la cotización 1 millón más 800, 1.800.000, le saca el 40, 720, se pasó, sí, 80. Hoy, ¿ustedes han visto ese ejemplo en algún lado? El mismo, pero no es que el Ministerio de copiar. Si uno lee el artículo por ahí en letricas dice, dando alcance al concepto del Ministerio, opinamos lo mismo. Escuché de alguien que en el concepto de remuneración la UGP se estaba extralimitando al incluir el ingreso extraordinario que se recibe en junio y en diciembre por primas. Pero, perdóname, lo voy a mostrar, a eso iba. Pero yo no diría que la UGP, ¿qué decía? Súbete. Que yo quería mostrarle que el que quedó mal hecho, ¿quién fue? El artículo 30. Porque si yo miro esta interpretación, entonces dice, de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que las prestaciones sociales de que tratan no tienen carácter retributivo, sino me está diciendo que las prestaciones, este concepto me está diciendo que las prestaciones económicas no son ¿qué? Salario. O sea que la UGPP no fue que lo inventara. Si uno mira, aquí está. Entonces contemos, acuerdo 1035, vamos a abrir otra norma. ¿Acuerdo qué? Vete al 2015. ¿Ya me entendiste la filosofía de esa USR? Nos vamos a ir al 2015 y vamos a abrir un acuerdo que es el que está contando, que es el acuerdo 1035. ¿De qué año? 2015. ¿Qué incluir en el 40? Oiga, qué bueno, ¿qué incluir en el 40? Porque ya sabemos que hay que incluir en el 40 si se pasa. ¿Y qué es lo que tengo que incluir? Miremos. Bájate, más. Ahí, listo. Voy a leer. Ponlo en pantalla completa, quítate ya. Hazle aquí infinita.
o sea, listo. Leamos, ¿qué dice el acuerdo 1035? Voy a leerlo, pero mucha gente le ha echado la culpa a la UGPP de que el acuerdo se extralimitó. Y sucede que uno empieza a mirar y dice, no, la que quedó mal hecha fue el artículo 30, porque ya vieron el concepto del ministerio, ya había dicho que las prestaciones económicas no son qué. Y todos podemos decir, es que están en lo cierto, eso no es salario. Lo que sucede es que eso debería tener como otro nivel. Miremos, leemos que hay que meter en el 40 o sea, arriba, porque ahí vamos en el H. Yo lo leo rápido. Listo. Las prestaciones sociales establecidas en los títulos 8º y 9º. Pero ¿quién decía eso? La UGPP. Ya vimos que el ministerio lo decía, los dos ministerios. O sea que aquí estamos hablando de cesantías, intereses y primas. Para su tranquilidad, vamos a ver ahorita que esa parte la UGPP lo puso en stand-by y dijo, hasta que el Consejo de Estado no se pronuncie, no lo vamos a incluir. Pero nos asustó a todos en octubre, porque ¿sabe cuándo se echó para atrás? El 9 de febrero, ya lo mostramos. O sea que esa parte no aplica, pero todos los demás sí aplican. B, lo que recibe el trabajador en dinero en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo, otros semejantes. Cuando hablamos de otros semejantes, hablamos de ¿qué? Auxilio para vestuario, auxilio de comunicación y de estudio. Eso, entre comillas, yo también considero que no se debería meter, es absurdo, pero hay que meterlo. C, los viáticos permanentes en la parte diferente a manutención y alojamiento. ¿Y cuál es la parte diferente? Gastos de transporte y representación. Uy, tenaz. Los viáticos accidentales, ¿hay que meterlo en el 40-60? Sí. El auxilio legal, uy, hay que meterlo en el 40-60. Las sumas que recibe el trabajador de manera ocasional y por mera liberalidad, como primas, bonificaciones, gratificación ocasional y participación de utilidad excedentes de la empresa de economía social, hay que meterlo. Lo G, bajemos, G. Los beneficios de auxilios habituales ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario como salario en dinero en especie, tales como alimentación, habitación, vestuario, primas extralegales, vacaciones, servicios de Navidad. Y hasta nos hace un llamado a atención, que si la UGPP pilla, ese término pilla, si la UGPP determina que un valor no salarial tiene cara de salarial, se lo voltea. Y lo puede hacer. Y en muchas empresas lo he encontrado. El ejemplo del Mercedes, dijeron que no era salarial y en verdad es salarial. Pero mire, Yachi, los aportes de entidades patrocinadas de los fondos de pensión, es decir, cuando su empleador le hace un aporte voluntario en pensión. ¿Y por qué el empleador hace un aporte voluntario? Porque le está manejando algo que se llama compensaciones flexibles. Porque el empleador es tan querido de aceptarme aportes voluntarios, porque cuando hace planes de beneficios descubre que si usted le paga cosas no salariales, su pensión se hace pequeña. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Haciendo un aporte voluntario en pensiones, y es una forma de manejar. Hasta ahí todos quedamos plof, porque ¿qué nos decía? Que meta ¿qué? Todo. Y entonces vámonos a Google y vamos a meternos ¿en qué página? En la página de la UGPP. Y ya vamos a ver dos cosas. ¿Se acuerdan que estamos mirando los tips? Un folleto. Estamos en etapa de sensibilización donde dijimos, un oficio como el de doña Rosita. Rosita quedó sensibilizada. Si a uno como empresa le llega un oficio, no pagó por Perico Pérez, uno queda sensibilizado. Si a mí me llega ese folletico, uno aprende. ¿O cuál era la otra forma de sensibilización? Nos mandaba un correo y nos decía, su empleador está pagando en forma correcta, adecuada y completa la protección social. Si no, denuncie, zapitos.com, ¿se acuerdan? ¿Y la 3 qué era? La 3 era el folleto. Entonces miremos lo de zapitos.com, mire, tan chévere. Y nos trae una nota que a mí me preocupa. ¿Qué dice la nota? ¿Qué decía la nota? Decía, pilas que firmas están llamando a las empresas a decirle, oiga, usted fue requerida y lo asesoramos con mucho gusto. Y uno dice, pero si a mí no me da nada, uy, no me asusta, a mí no me ha llegado nada. Y entonces, ¿qué está diciendo la entidad? ¿Qué pilas? Porque están llegando muchos requerimientos que no es verdad, sino falso. Y entonces que por favor lo verifique con la UGPP antes de ponerse a contratar asesores externos. En verdad hay un pecado que yo no puedo asegurar, pero
me parece que pasó, y es que se filtraron las bases de datos de quién había sido requerido. Si usted tiene una base de 80.000 empresas requeridas, casi que todas las demás de 200, ¿ustedes creen que los grupos de abogados externos no estarían felices de saber esa base de datos? Por lo tanto, lamentablemente se ha escapado información que no debió haber sido, y a la empresa a veces le llega a usted un requerimiento: ay, que usted está requerido, y a mí no me han requerido. Tengo una empresa, no digo cuál, que hace cosas en asbesto, cemento, no digo cuál empresa es, pero es grande, ya saben más o menos ustedes cuál puede ser. Y esa empresa le llegó un abogado estos, y ellos dijeron: pues yo no he sido requerido. Entonces a mí me llamaron: Mauricio, le dije, llámese al UGPP, no ahí sea que sí sea requerido, porque se han filtrado las bases, y muchas veces lo han notificado, y hay empresas que ni saben. Hombre, llamar, Alita se llama la jefe personal de la empresa, y me llama: Mauricio, que tengo una sanción por 1 año de 5 VTs diarias por no entregar información. ¿Cómo? ¿Si lo habían requerido? Sí, y nadie en la empresa, ya pedimos que nos demuestren. Tiempo después que me la encontré: Anita, ¿cómo le fue? Fue Camacho. Fue al Camacho, el vigilante recibió el formato de la UGPP y colocó recibido, y cuando le dijeron: Camacho, por aquí no ha llegado. Ay, sí, doctor, hace como 1 año le llegó aquí. No sé si me están entendiendo. Hay que tener cuidado con los requerimientos del UGPP, porque un requerimiento que no hemos visto ninguno son en esos documentos. Pero vamos.